Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de mi propia mente, el espacio donde cada noche exploramos las historias más inquietantes, los relatos que permanecen escondidos en la memoria de nuestras familias y las leyendas que generación tras generación siguen poniéndonos la piel de gallina. Gracias por estar aquí, a quienes nos siguen desde hace tiempo y también a quienes hoy nos escuchan por primera vez. Esta noche traemos para ustedes un testimonio que nos envió don Jorge, un hombre de más de 70 años que decidió contar algo que durante décadas su familia guardó en silencio. Una historia que no solo habla de miedos antiguos, sino también de secretos familiares, de decisiones que marcaron destinos y de algo que en aquellos años todos en su pueblo aprendieron a llamar el chupacabras. Acomódate, respira hondo y acompáñanos en este viaje hacia uno de los relatos más oscuros que hemos recibido aquí, en Dentro de mi propia mente. Jorge era un hombre de rostro curtido, arrugas profundas en la frente, manos endurecidas por años de trabajo en el campo, y una mirada que, incluso después de tantas décadas, todavía parecía esconder un miedo antiguo. La historia que decidió contarnos había vivido latente en su familia desde hacía más de medio siglo. La había escuchado por primera vez cuando tenía apenas 15 años, en una de esas tardes frías de julio, cuando sus tíos, después de varias copas de aguardiente, por fin se atrevieron a romper el silencio. Todo comenzó en los años 1920, en un caserío pequeño, rodeado de cerros, al sur de Quito, muy cerca de lo que hoy es conocido como el Cantón Mejía. Pero en ese tiempo solo había tierra, caminos de polvo, potreros que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y un cielo que cuando caía la noche parecía tragarse todo, incluso la esperanza. La hacienda de la familia de Jorge era grande, de paredes de adobe, techos de teja, con un patio central donde solían colgar la ropa y un establo viejo, con las tablas carcomidas por el tiempo. Por las mañanas el sonido del ganado era lo primero que se escuchaba, junto con el chillido de las gallinas y el ladrido de los perros que correteaban por el campo. Pero había un miembro de la familia que parecía ajeno a todo ese mundo de trabajo y rutina: Manuel, el hermano menor del padre de Jorge, un muchacho de 17 años delgado, de piel pálida, con ojeras profundas y un extraño brillo en los ojos, como si siempre estuviera observando algo que los demás no podían ver. Mientras todos los hombres de la casa se levantaban al alba para trabajar, Manuel se encerraba en su habitación, donde acumulaba libros, muchos de ellos traídos de Quito por algún comerciante o intercambiados con viajeros de paso. Los libros eran extraños, cubiertas negras, símbolos que parecían torcerse a la vista, textos en idiomas que nadie en la casa podía leer, pero que Manuel parecía entender a la perfección. Las noches se volvieron inquietantes. Algunos de sus hermanos contaban que lo veían caminar por el patio, en silencio, descalzo, incluso en noches de helada. Una madrugada, su padre lo sorprendió en el establo, rodeado de velas encendidas, con símbolos dibujados en la tierra y las manos manchadas con sangre, probablemente de algún animal de la hacienda. Fue la última vez que le permitieron quedarse. «¡Fuera de mi casa, malnacido!», le gritó su padre, blandiendo un palo. Los vecinos contaban que lo vieron alejarse por el camino de tierra, con la ropa rasgada, los pies descalzos y la mirada perdida, como si ya no fuera del todo humano. Pasaron semanas, luego meses, y cuando todos pensaron que el recuerdo de Manuel se iría desvaneciendo, comenzaron a suceder cosas que el pueblo jamás olvidaría. Primero, fueron las gallinas. Las encontraban muertas por la mañana, pero no como cuando un zorro las ataca, o como lo haría un perro salvaje. Estas aparecían completamente drenadas, sin una sola gota de sangre. Después, las cabras. Luego, las vacas. Los cadáveres tenían siempre el mismo patrón: rigidez, ojos desorbitados, piel pegada a los huesos y dos pequeños agujeros profundos, casi quirúrgicos, en el cuello o el pecho. La voz se empezó a correr de hacienda en hacienda. Los hombres se reunían en las noches, en los patios centrales, armados con machetes, linternas de carburo y escopetas que apenas servían después de tantos años de óxido. Pero por más guardias que hacían, nunca veían nada. Solo el silencio, la oscuridad y el terror que se instalaba como un huésped invisible. Lo más inquietante era que los ataques siempre ocurrían entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Exactamente en ese rango,
cuando el aire se volvía más frío y el viento parecía detenerse, como si el mundo contuviera la respiración. Los perros, que antes eran ruidosos y valientes, comenzaron a esconderse bajo las casas, temblando, negándose a salir, incluso cuando los llamaban. Es como si ellos ya supieran que hay algo afuera que nosotros no podemos ver, decía Jorge mientras nos contaba. Los más viejos comenzaron a hablar de demonios, de maldiciones, de brujería. Y entre esos murmullos, una palabra comenzó a repetirse cada vez con más fuerza: el chupacabras. Una noche de agosto, después de perder 3 animales en menos de 15 días, los hombres del pueblo decidieron que ya era suficiente. Se armaron, formaron grupos de caza y se dividieron por las laderas que rodeaban las haciendas. La estrategia era simple: esperar en silencio, en medio de la oscuridad, y en cuanto escucharan el más mínimo ruido, actuar. Esa noche el frío era más intenso que nunca. El cielo estaba completamente cubierto, ni una sola estrella, ni un rastro de luna. A eso de las 12:30 un chillido rompió el aire, pero no era un mugido cualquiera. Era un lamento, gutural, desgarrado. Un sonido que, según Jorge, todavía podía escuchar en sus pesadillas. Los hombres corrieron hacia el corral, y ahí, entre las sombras, lo vieron. Una figura encorvada, de piel grisácea, moviéndose primero en 2 piernas, luego cayendo a 4 patas, desplazándose con una velocidad que ningún ser humano podría alcanzar. Los ojos, lo más aterrador, eran 2 puntos brillantes, rojos, como carbones ardiendo. Uno de los vecinos, un hombre de nombre Don Abel, fue el primero en reaccionar. Levantó su escopeta, apuntó y disparó. El eco del disparo rebotó en los cerros. La criatura lanzó un chillido que heló la sangre de todos. Se retorció y comenzó a correr, dejando un rastro de sangre espesa, casi negra. Los hombres no dudaron. Siguiendo el rastro, avanzaron colina abajo, atravesaron un pequeño arroyo, cruzaron zonas de maleza alta y finalmente a unos 700 metros llegaron a un claro. Allí, en medio de la tierra húmeda, estaba el cuerpo. Un hombre completamente desnudo, pálido, delgado, con marcas extrañas en la piel, cicatrices antiguas y heridas recientes. El disparo había entrado exactamente en el mismo lugar donde momentos antes habían visto impactar a la criatura. Nadie se atrevía a hablar. Uno de los vecinos, temblando, se acercó y al darle la vuelta lo reconoció. «Es Manuel», dijo con la voz entrecortada, «el hijo desterrado, el muchacho de los libros prohibidos, el que nunca debió volver, el padre de Jorge». Al llegar al lugar, apenas lo miró, no dijo palabra, no lloró, no preguntó cómo o por qué, solo dio una orden. Recolectaron leña, construyeron una pira improvisada y antes del amanecer, Manuel fue reducido a cenizas, sin misa, sin rezos, sin entierro, solo fuego y viento. Un intento desesperado de borrar lo que nunca debió ocurrir. Jorge terminó su relato con los ojos húmedos, pero sin lágrimas. Después de eso, nos dijo en voz baja, nunca más volvió a morir ni un solo animal. Pero cada vez que el viento sopla fuerte por las noches, y cuando no hay luna, aún cierro todas las ventanas y me encomiendo a Dios por si acaso. Gracias por acompañarnos esta noche aquí, en Dentro de mi propia mente. Si esta historia te provocó escalofríos, o si alguna vez en tu familia has escuchado relatos parecidos, déjanos tu comentario. ¿Fue realmente Manuel el origen de la leyenda del chupacabras? O tal vez aún hay más como él, escondidos. Esperando a que la noche sea lo suficientemente oscura para volver a salir, suscríbete, comparte y acompáñanos en el próximo episodio, porque aquí la oscuridad nunca se va del todo.